tribuna era chiquita. Acá te da lugar de sobra. Lo que no entiendo, bueno, esto se pone en diagonal porque se cae, no entiendo por qué se cae, pero no entiendo por qué la cancha nos quedó tipo... Estamos en el medio. ¿Entendés lo que digo? Ya fue. Es lo mismo. Pero viste, yo soy muy... Y nos corremos, si no, boludo. Ya está. Oh. ¿Se escucha este? ¿Se escucha este? Sí, se escucha este. Listo, impecable. ¿Te fijas ahí? ¿Tenés para fijarte? Si se escucha, si se ve bien. Yo creo que sí, igual, siempre es lo mismo. ¿No se ve el nuestro? Se puede hacer doble, Fíjate, entra al canal. Estamos. Sí, se puede. Impecable. ¿Cuánta gente hay? Te dice ahí abajo. No hay mucho delay, Listo. No hay mucho delay. Yo pensé que había más. Impecable. Es que transmitimos 1080, boludo. Se nota. Así chupa gigas, pero se nota. Es clave. 1080 es clave. Después a los pibes también les quedan 1080. Por los goles, por el análisis. Así que nada, bueno. Ya estamos. Esto ya está por arrancar. Puntual, por suerte, 10:03. La hora estipulada para el inicio era las 10 en punto, pero bueno, siempre unos minutos de más. Suele demorarse el encuentro. Por suerte hoy no fue mucho más que las 10. Un horario súper complicado para jugar acá en Lanús. Para todos los que somos de zona norte. Una horita de viaje tuvimos, bueno, estaba medio cargada la 9 de julio. Esperemos que la vuelta sea un poco menos. Ahí pasaba el grito característico del asturiano, el 1-2-3 León. Encarnado en la voz del capitán de Benvenuto. Va a pasar la foto oficial. Mirá, la foto de los pies sacamos. La foto de la foto. Ahí están. Esos son los 14 para hoy. Un infiltrado entre los arqueros. Impecable. Eso, ¿sabes para qué nos va a servir? Para el tiempo. Sí, porque sin el zoom no se ve. Bueno, el cuarteto inicial que va a venir con una modificación en la rotación. Entra por Tincho Soiza, como lo habíamos visto en el partido con con Atlanta. Nico Lozano, exjugador de Pacífico Futsal, con un planteo visto en la semana posiblemente de un doble posteo de pivot. Por eso el ingreso de Lozano, algo que espero que veamos a lo largo de la rotación de este primer cuarteto. Un pasador como es de Blas y uno más encarador como Lozano en la gestación, con los posteos de Lavaqué y de Benvenuto. Bueno, veremos si se da esto en base también a cómo es que defienda Pacífico, que salta a la cancha con Schroeder, que es el 5, el 12 Gutiérrez, el 8 Pelaya y el 15 Benítez. Asturiano, Lavaqué, Lozano, De Blas y Benvenuto. Testón, por supuesto, como siempre. La defensa bajo 3 palos
de los dirigidos por Valvidares, de Constanzo, de ayudante de campo, que nunca lo nombro antes, nunca lo nombro al Chueco, así que ahí lo mencionamos también, el trabajo fino, el árbitro indicando que solo 5 jugadores pueden estar parados, el resto tienen que estar sentados en el banco, generalmente se paran los 4, como vemos ahí, 5 que van a entrar en calor para ingresar, y bueno, ya arranca el partido y ya tenía una equivocación Pacífico en la salida. Schroeder era el que no podía, estaba atento de Blas que intentaba con la zurda y bueno, ya la bajaba, perdón, era el arquero, es el 23, Valenti, el que me faltó de Pacífico. Bueno, ahí apretando bien en la salida, anticipaba bien Benvenuto, Asturiano presionando ya en primera línea, bueno, ahora quedó un poco desfasada esa presión y hundiendo ya hasta mitad de cancha, pero ya la vaqué subiendo la altura de la presión en su rol de punta, ya presionando en campo propio de Pacífico Asturiano, intentando encontrar ese error que le devuelva la posesión, muy metido en partido, los 4 adentro y los restantes de afuera. Bueno, error en el control de Lozano, bueno, equivocaciones de las primeras pelotas, le quedaba a Pelaya el disparo, bloqueaba Benvenuto, tiraba un caño Lozano en la salida, ya la tiene la Baqué, solo contra el mundo, va a tener que llegar a la línea de fondo y ganar el lateral, sí, ganar el lateral, era buscar arco o lateral, ya canta la 2. Lozano, bueno, ahí el intento de la Baqué por llevar la pelota lo más lejos posible, y ahí Lozano que ya jugaba con De Blas. De Blas, paciencia, lo marcaban, la recuperaba, Lozano que busca, bloqueaba el jugador de Pacífico, y ahí ya tiene la salida Asturiano con Lozano, que lo marcan 2, Benítez y Pelaya. Bueno, interesante el arranque del partido aquí en cancha de Sideco, en el barrio de Lanús. 18:50, tan solo los primeros 2 minutos de partido. De Blas que ya conectaba con la Baqué, ahí hay que llegar con los cortes, la Baqué que ya se pone de frente, le tira paralela al Chino, el Chino que llegaba a pierna cruzada, zurdo sobre la derecha, era difícil ahí buscar con la hábil, gana el lateral, sin embargo, y ya lo va a hacer De Blas que busca al medio, pasaba por las piernas de Gutiérrez, se desviaba, se pierde por línea de fondo. El córner lo prepara Lozano, como siempre les decimos eso, todos aquellos bancando la transmisión que quieran, pueden subir una historia etiquetando al Instagram del club, ahí la tiene el sureño que buscaba para afuera, lo marcaban bien, se la lleva, va a llegar hasta la línea de fondo, la mete hacia adentro, era buena la respuesta del jugador de Sideco y ahí latente la presión, no puede salir de esa presión el cuarteto de Pacífico, se pierde por línea de fondo, la deja Testón, tranquilo, sin ningún tipo de apuro, 3 canta, lo que les decía, que suban la historia, los invitamos a mostrarnos, hoy que estamos lejos de casa, a que nos muestren cómo es que están siguiendo la transmisión, suban la historia, @ Asturiano Futsal. Queremos ver cómo están bancando este partido y ya la salida de Pacífico, la presión de Asturiano ahí, latente, en primera línea, tratando de buscar el error, ahí encontraba el error, la tiene Lozano que va a buscar con la manos hábil, Schroeder se la dejaba al arquero Valenti y ya sacaba del ataque Valenti, la tiene el 8 Pelaya posteando con Benvenuto, ahí Asturiano parado en mitad de cancha, la recibe Schroeder que va a jugar con Gutiérrez, la mueve Pacífico, sube la presión Asturiano, sin full ahí que están de espaldas. Y ahora paciencia, progresivo, grita Valvidares, la presión subiendo solo con los viajes. Bueno, buen control ahí del 8 Pelaya, sigue la posesión larga de Pacífico. Se tiraba al piso Lozano, no la tocaba él, tampoco la tocaba el 15 Benítez, recupera Asturiano. Primer posesión larga de Pacífico, moviendo la pelota en mitad de cancha, bien Asturiano igual defendiendo y el de Blas que ya buscaba con la Baqué por las piernas, dentro de las piernas de Gutiérrez ese pase. 17-27, se frena el reloj en el lateral, ahora se vuelve a reiniciar y De Blas que juega con Benvenuto una vez más con De Blas, plantea el mano a mano el Chino, para un lado, para el otro, se tiraba al piso, no le sumaban la falta, no era falta, se dejaba caer, Pelaya llegaba para cortar esa pelota, transforma vos, Chino, le gritaba a Mati al Chino, Benbe que buscaba con la Baqué que ensuciaba la pelota, la recuperaba de cabeza, se la daba al Chino, y el 15 Benítez, el 5 era Schroeder, Román Schroeder, que cortaba esa progresión, y el Chino que juega con Benbe va a jugar con Lozano, y ahí el Chino iba a buscar la pared, estaba atento el 12 Gutiérrez, que automáticamente levantó su mano derecha, pidió el cambio, señala lo propio Fiumara desde el banco para Asturiano, la pelota ya la tiene la Baqué, buscaba media vuelta, Schroeder defendía, dudan los árbitros, pensaba que era córner el sureño, estaba seguro el del Pacífico que era para él la pelota, 1 grita a Valenti que ya saca la pelota y viene anticipando Benvenuto, la pelota se pierde por línea
laterales, a la más lejana a nuestra banda, y lo va a hacer Benítez, el lateral para Pacífico. Buscando las cortinas, recibía solo el 7, Ferrada, si no me equivoco, sí, Ferrada. Bueno, hay que estar atento a eso, porque en vez de Cucharita podía venirse el disparo al arco. Y Testón, que ya buscaba con Pepo, se realizó el cambio de cuarteto. Este cuarteto se mantiene al igual que lo planteado en el partido versus Atlanta, en la derrota versus Atlanta. Fiumara, Vega, Luján y Musto. Fon que se la dejaba a Pepo, Pepo que buscaba, le quedaba media corta, sin embargo podía patear, llegaba al doble bloqueo de Pacífico con el 15, Benítez que deja la cancha, y el 8, Pelaya, que es el último eslabón del primer cuarteto de Pacífico. Ahora lo vamos a repasar para la gente de Pacífico que esté sumada a la transmisión, como es el cuarteto. Fede, que buscaba el pie hermoso, plantea el mano a mano, juega con Pepo, Pepo que buscaba la descarga. Bueno, muy buena hora la que inventó Fede, buena respuesta de Valenti, que era córner, Valenti la sacaba. Le van a marcar saque de arco, bueno, insólita aquí la decisión, dos árbitros, ninguno de los dos pudo ver la buena respuesta, que encima muy buena de Valenti para sacar con las uñas, que si se las cortaba hoy no sacaba esa pelota abajo sobre el segundo palo. Bueno, saque de arco y ya la presión de Asturiano arriba. Bien Fede, llegando con intensidad, sin violencia, muy bien Fiumara. El cuarteto de Pacífico es Ferrada, Acosta, Picardi, que era el que allí recibía, y el 20, que no lo tengo. Bueno, no lo tengo el 20, no me lo pasó el delegado de Pacífico, no lo tengo el 20. Voy a ver si de casualidad tiene un shortcito con otro número y una camiseta con su número correspondiente. Y bueno, ya Asturiano subiendo la presión ahí. Lo mismo que a lo largo de estos primeros 4 minutos. A ver si ahí le puedo ver la camiseta al 20. Bueno, no lograba conectar. Date vuelta, hermano, por favor. Bueno, el 20 no lo tengo. Después lo vamos a averiguar para el segundo tiempo. O si hay alguien de Pacífico en la transmisión que me pueda decir quién es el 20. Perfecto. Ahí Fede buscaba directo con Pepo. Estaba atento, le vamos a decir el 20. Cortaba de cabeza. Y ya Fede jugaba con Fon con Fede. La pared sale perfecta. Llega el enano. Esto es un 3 contra 2. El enano buscando de punta. Buena esta, Asturiano. Las entrelíneas están. Y van a aparecer por lo pronto en estos primeros 4:40 de partido. Aparecieron las entrelíneas. La forma de encontrar ahí, desestabilizar la presión de la primera línea de Pacífico. Hay que estar atento ahora en tratar de no ser siempre la paralela, la forma de resolver. Hay que tratar de ver si no hay marca sobre el eje, poder darse vuelta, de ahí sacar el 3 contra 2. Bueno, ahí chocaba Fon con Valenti, el arquero de Pacífico. Parecía no haber full, siguen sin falta ninguno de los dos equipos en estos primeros 5 minutos. Y ahí ya hundió la presión de Asturiano. Ahora defender sólido y bajo. La pelota la tiene el 20, va para un lado y para el otro. Busca el pie a pie, la tiene en su pie zurdo. Bien Fede, le tirando la pata. Un riesgo igual, pero muy seguro lo hizo. Se festejó al mismo ese acierto. Y ahí le queda el enano que juega con Pepo. Pepo que está solo y juega con Fede. Fede que va a buscar la punta. Pegaba en un jugador de Pacífico. Era lo que reclamaba el enano. No lo ven los árbitros. Y Valenti que ya la baja con el 7 Ferrada. Ahí subiendo la presión de Asturiano. Muy metido, sobre todo los jugadores del banco de suplente. Alentando y sacando adelante al equipo. Y ahí recupera Fon con Fede. Fede que ve que le sale la marca. Para un lado, para el otro. Va a jugar con Pepo. Pepo que la tira. ¡Gol! Hermosa la hizo Fiumara en el anticipo. Se sacó uno de encima con esa control orientado, con el pie a pie al segundo. Lo vio solo a Pepo. Y es el 1-0 de Asturiano en 14-17. Hermosa, toda de Fede esa jugada que dejó solo a Pepo mano a mano con Valenti. Es el 1-0, 14-17. Y ya me está empezando a doler la cabeza. Anticipaba al enano, muy metido el equipo. Ahora a defender esta situación. La pelota le llega a Picardi. Picardi con Schroeder, que vuelve a ingresar. Ahora tranquilidad, paciencia. Gutiérrez con Picardi. Picardi con el posteo y va a rebotar con Gutiérrez. Ahí la tiene el 12 de Pacífico. Gutiérrez con el 4, Acosta. La mueve Pacífico. Acosta con Schroeder. Schroeder planteando el mano a mano. Llegaba tarde Fon, se le pasaba. Sigue la posesión de Pacífico. Con tranquilidad Asturiano para defender. Ahí tiene que empezar a salir la presión. Se resbalaba Pepo sobre la marca de Picardi. Le tira la pata. Llega abajo Fon. Le
Le queda a Gutiérrez, Gutiérrez sobre Fon, va para un lado para el otro, llegaba Lerán igual a bloquear, ahí la tiene Joder, buscaba, buena respuesta de Testón, se la queda bien ahora la defensa de Asturiano y déjenme empezar a respirar. 13-27, ¿pusiste el gol? Perfecto, qué bien que está mi cámara, ahí la tiene Lenz, cambio de cuarteto a medias, ingresan Zoiza, Marani, Lencinas y Verdún, ahí la tiene Marani, planteando el mano a mano, saltea perfecto con el Tincho para Marani, buena respuesta ahora una vez más de Valenti, ahora sí la vieron los árbitros, hermosa la paralela que inventaban Zoiza y Marani, lo que les dije, las dualidades van a estar en todo el partido, la entrelínea es el lugar en el que plantearlas. Lo hizo Zoiza, si no me equivoco, buscaba entre Lencina y Marani, llegaba bien Lencina con el apoyo, ahí la tiene Zoiza, le grita Juanchi, perfecto, ahí reinicia la posesión, y Verdún que jugaba con Marani, Marani planteando el mano a mano, va a jugar ahora con Juanchi, transformaba ya este cuarteto y Juanchi rebotando con Marani, Marani haciéndose eje, Juanchi con el despegue, encontraba la pelota, se la juega a la paralela a Lencina, lo marca Gutiérrez, no se da por vencido, y en 12:39 por jugar hay minuto pedido por parte de Pacífico, aprovecho este minuto como siempre, recordarles Asturiano vestido de azul por la gente de Yaca Indumentaria, muchísimas gracias a la gente de Yaca por vestir a nuestros jugadores de la primera, a la gente de Italia PS como siempre, los productos de Telgolpor, esa empresa familiar bancando al futsal masculino, ese parche blanco que ven adelante en las camisetas de los jugadores. Y bueno, hoy ya es tarde, ya no sé si es horario para el sushi de Néstor Daiki, @ Néstor Daiki en Instagram, pero va, no importa cuándo, no importa dónde, va el sushi de Néstor Daiki, que ahí tienen el descuento por venir de parte de la familia de Asturiano. Quizás sí lo que sea para más horarios para el heladito, si están en Martel y en Florida, Domo, heladería Domo también tienen un descuento en cuartos de helado. Y no me olvido de nadie, ¿no? Bueno, mencionar lo mismo de siempre, para aquel que quiera, para aquel que pueda, tienen en nuestro perfil de Instagram el link de la suscripción asturiana, para todo aquel que quiera, para todo aquel que pueda colaborar, una suscripción que les va a brindar beneficios, van a poder participar de algunos sorteos, nada, ya vamos a estar en estas semanas lanzando noticias. Bueno, Marani que se ha sacado la contra, va a tener que intentar de zurda, llegaba bien al bloqueo Gutiérrez, pero veo un asturiano muy metido y lo que les decía, muchísimas gracias a los que ya son suscriptores, que brindan su apoyo para la actividad. Bueno, el árbitro le tiraba un caño hermoso a Juanchi. Y a los que puedan y quieran, bienvenidos sean. Juanchi que ya se la dejaba a Tincho la tiraba a la olla, al semicírculo defendido por Valenti, nada, bloqueaba los jugadores de Pacífico y va a ser lateral bajo. En los pies de Marani, que ya jugó con Testón, lo mismo que les decía el otro día en Atlanta. Cuando el cuarteto en cancha se ve presionado y no tiene manera de salir al lateral, Testón, que labura muy bien con los pies, es quien se pone de 5 para hundir la presión del equipo rival y así poder salir de ese asedio. No podía salir, no podía hacer lo propio Pacífico de la presión de Asturiano. Benítez era quien perdía ese duelo individual con Marani, que Marani es quien jugó con Verdún y Verdún con Zoiza con Marani, y lo que les decía, Valvidar desde el banco indicando el solo que van a escuchar, la indicación hacia todos los jugadores que reciban la pelota en la entrelínea. Marani jugando el mano a mano y buscando con Lencina, posteado de pivot. Lencina con la intensidad, yendo de un lado al otro. Ahí sube la presión de Asturiano, se escucha del banco, subo de Valvidares. Bueno, lo mismo que le decía de Asturiano lo hizo Pacífico. Recibió Gutiérrez solo en la entrelínea y Gutiérrez, que jugó para Pelaya, buscaba bien con la derecha, pisó hacia la menos hábil, buscó de zurda. Es verdad, no hay doble pivot. No hay doble pivot en este cuarteto. Y Testón que ya lo buscaba a Lencina. Lencina le pone el pecho a la situación y no podía rebotar con Zoiza, le llegaba a Gutiérrez bien a la marca. El lateral de Pacífico lo va a bajar el 15. Benítez completa el cuarteto, el 8 Pelaya y el último jugador, el 5 Schroeder, si no me equivoco, que se lamentaba ahí, no podía conectar. Bueno, rotación ya rápida, vuelve a ingresar el primer cuarteto a medias. Volvió a entrar de Blas, volvió a entrar Lavaqué.
y Tincho que ya lo buscaba al sureño. El sureño de cabeza por 1, de cabeza por 2, Schroeder atento, Juanchi de cabeza, ahí bájenla, perfecto, la bajada del sureño, se la daba de Blas, bueno, bien. Buen intento ahora el del chino, finalizando esa situación, sin peligro, pero importante la finalización, sobre todo para terminar de ejecutar el cambio de cuarteto, y la pelota ya la tiene Gutiérrez en la gestación. Gutiérrez para Benítez para Gutiérrez, llegaba bien Lozano y le van a sumar la primera falta a Asturiano en 10:53, recién la primera falta del partido. En 0 está Pacífico, en 1 Asturiano, tanto en goles como en faltas. Y ya reinician la posesión. No se iba ahí la pelota, estábamos cerca, bien Mati tirando la pata ahí. Benvenuto jugando intenso, pero lo más tranquilo posible. Viene con algunas sobrecargas musculares que lo tienen a mal traer, pero siempre haciendo todo lo posible, dejando alma y vida por su equipo. Y Testón que ya se la bajaba a Lozano con Benvenuto asegura que había tocado esa pelota en Gutiérrez, pero el lateral es para Pacífico, que sacó adentro, lo vi yo desde acá, si no lo vio el árbitro que estaba al lado es insólito, la pelota estaba adentro del campo de juego, era un mal sacado. Bueno, ahí Asturiano en 3/4, ahora es progresiva la presión, como explicaba Alvidares, subiendo con los viajes, tratando de no tirar la pata, de no cometer ningún tipo de full, ahí le ganaban la dualidad, llevaba la paralela, va a estar bien atento Benvenuto para ni siquiera perder la línea lateral, va a ser saque de arco, la va a bajar Valenti, el arquero de Pacífico, y Asturiano dejando bajar, y cuando baja la pelota, ahí sube la presión, el chino sobre la presión, está de espalda del jugador, ahora sin falta, que no puede jugar con el arquero y que no tiene ninguna opción de pase, sin falta Chino, por favor, la tiene Gutiérrez, que bueno, conecta con el 20 que no tenemos el nombre, le tiraba la pata el sureño, llegaba bien con la doble marca el chino de Blas. Bueno, esas jugadas son claves, hay que subir sobre la gestación cuando los jugadores quedan de espalda, cuando el arquero no puede volverla a tocar como recién, y ya progresaba Pacífico con Pelaya, la pelota la tiene Ferrada, que buscaba el mano a mano sobre el chino, llegaba con línea de fondo, buena la respuesta de Testón, hay que estar atento a Ferrada. 9:40 el tiempo restante aquí en Sidé con el barrio de Lanús, hay que estar atento a Ferrada, parece ser el habilidoso de Pacífico que va con las dos piernas y es quien juega ese córner, la mete adentro. Buena la primera respuesta de Testón, en 2 tiempos no pudo, llegó Lozano para despejar y Valenti que ya la baja con Ferrada, lo que les dije, el habilidoso de Pacífico. Ferrada que buscaba conectar con el 4 con Acosta, llegaba bien Lozano a la marca, no había visto, no estaba atento a que la había tocado Benvenuto. El lateral es ahí 10 metros, un poquito más, en 12 metros, ya en campo de Pacífico, que apoye, se escucha el grito de Blas para que sumen los segundos. Se caía el chino, no podía hacer pie, y Testa que la juega ya con Lozano que recibe la pelota con las rodillas, va para Sumasavi, la tiene derecha tras Tavilla, va a intentar de zurda, buena la respuesta de Valenti, bueno, una pena, y ahí ya la tiene el chino que ve que no tiene ningún pase y tampoco de seguridad, juega con Testón, perfecto, para darle aire, y Testón que busca con el sureño que buscaba altura para ganar de cabeza. 8:56 el tiempo restante aquí en Sideco, y Valenti que ya buscaba con el posteo. Bueno, tranquilo chino, no entremos en esa nosotros. El chino con el duelo con Picardi, y ahí es lo que les mencionaba, la salida de Testón para hundir la presión de Pacífico, y Benvenuto que ya juega con Testón con el chino que tiene que postear, se la pisa para Lozano, toca en un jugador de Pacífico, era el 13 Picardi que intentaba hacerse con esa pelota. Sporting canta de Blas, las jugadas preparadas de Asturiano para el lateral, y el chino que la mete a la olla, no llegaba ni el sureño, Lavaqué, ni Benvenuto. Ahí la tiene Ferrada con Acosta, la salida de Pacífico efectiva, hace el esfuerzo, Lavaqué llega al piso y no dan ley de ventaja, suma la segunda Asturiano, la primera en la cuenta personal de Lavaqué, va a haber cambio de cuarteto, por ahora ingresaba solo Fon, y ahí ya la tiene Ferrada con Acosta, sale Pacífico, a no llegar
rápido la pelota, le tiraban un caño a la Baquer, recupera, la tiene el Sure, que va a buscar arco, buena respuesta de Valenti, el rebote le queda a Acosta, y desde la contra para Pacífico, quedó mal parado Asturiano, Acosta solo, hay que pasar línea de la pelota, buena, la respuesta de Fomega, y ahora reestructurado Asturiano, con paciencia para defender esa pelota, eso no Sureño, tranquilo que estamos bien parados, la mueve Pacífico, Ferrada que se quejaba de las manos arriba, la recupera, lateral, se termina de realizar el cambio de cuarteto bien, Asturiano en la defensa, 7:49. Marca el tablero y Asturiano que cuenta con su minuto todavía para pedir. Lo pidió Pacífico ya, pide la distancia el enano. Juega con Fon, bueno, lo mató. Fon que puede jugar con Testón, se la lleva ahí al córner. Trabaja con su cuerpo Fon, trata de que no se le vaya. Sobre la marca del 13 Picardi, siguen peleando ahí. Se cae Fon, perfecto, gana la falta Fon, hermosa, la fabricó. Llega la primera, Pacífico. Perfecto el laburo con el cuerpo ahí de Fon, que ganaba la falta de espalda. Y ya juega con Fede, la tiene Fiumara. Fiumara que va a saltear con el enano que juega para Fede. Lástima, Fede buscaba con Pepo. Le marcaba abajo Pepo la pelota. El amiguito de Pacífico ahí yendo a buscar la pelota, grande. Siempre atento. Y ya le reinicia el conjunto hoy de amarillo. Linda camiseta la de Pacífico. No me gusta el short azul, pero la camiseta me gusta. Ya sale ahí de la presión Pacífico, bien presentando las dualidades, bien posteando entre líneas. Ahí la tiene Ferrada con Acosta que la tiene que tirar para arriba. Pega la pelota en un barrote de metal, que estos están más altos que los de Newell. Y esperamos a Testón no tener que sumarle ninguna. Y el lateral lo hace para Asturiano. Acá, bien abajo de nosotros, donde la pelota tocó. Y ya saltea bien Fede para proponer la transformación en el primer toque. El enano con Fede. Bueno, Fede que le picaba medio mal la pelota. Le metió un pelotazo a Schroeder en la espalda. No le están llegando las pelotas a Musto, posteado de pivot en este cuarteto asturiano. 6.55, 6.54. La tiene Ferrada, le tira un caño a Fimara, quedaba mal parado. Bueno, se caía el 15 Benítez, menos mal, porque quedaba muy mal parado Asturiano y le quedaba bien para patear el arco. Dudaba Fon, no sabía si salir a anticipar o si quedar parado para la temporización. Y ya la mueve Pacífico, la recibe Ferrada aquí de la banda más cercana a la nuestra. Hermosos los botines de Ferrada. Los tiempos blancos con la pipa negra. Bueno, la pelota que tocaba en la mano de Fimara y sale la contra de Asturiano. La tiene el enano que se la tira muy lejos a Fede. Se queja todo Pacífico por la mano que estaba pegada al cuerpo, pero mano al fin de Fede. Y Ferrada ya proponiendo el mano a mano sobre Fimara, que lo mira a la cara, nunca la pelota. Perfecto lo de Fede. Intentaba conectar ahí Ferrada con el 15, con Benítez. El enano que le perdía la noción a la pelota para seguir a su marca. Y ya jugó con Fon. Fon con Fiumara, buscaba de zurda. El capitán Gutiérrez le bloqueaba ese disparo, pero Fede, que va a tener que jugar lejos, no. Primero con Fon y de Fon a Pepo. Pepo con la cara la baja, llega el enano, perfecto. Tranquilo ahora, paciencia. Fede que juega con Pepo. Pepo que puede proponer el mano a mano, va para adentro, busca con su menos hábil. No le llega el posteo, no la pisa y reinicia. Perfecto Pepo, que le llega la pelota y reestructura la posesión. Jugando con el enano con Fon, bicicleta para un lado, para el otro, engancha para medio, le llega el 15 Benítez. La pelota se pierde por línea de fondo, tranquilo Agu, le grita a Valviares a Testón, se completa el cambio de cuarteto. Vuelven a ingresar Verdún, Marani, todavía se queda Fiumara y Lencina, que se cae al piso ahí, no logra hacer pie. Y ahí termina de salir Fiumara, ingresa Soiza, completa el cambio de cuarteto. 5:44. Último, 40 segundos para entrar en el último cuarto de esta primera etapa aquí en Sideco. Un partido interesante, un asturiano muy metido, con un banco de suplentes alentando, festejando los cortes. Un detalle importante que a mí siempre me gusta mencionar, el partido lo juegan los 4 de adentro, los 5 costando a Testón y todos los suplentes. Es importantísimo el rol de los de afuera en el empuje, en festejar los bloqueos, en festejar la equivocación del rival provocada por la presión propia, de gritar los goles. Importante porque le da a los jugadores de campo un envión anímico que a veces es clave para afrontar este tipo de partidos. Suma la tercera falta, Asturiano bloqueaba
Lencinas a su jugador, evitando el corte largo. Bueno, llega la tercera, Asturiano, tranquilo, 5-20, todavía queda mucho tiempo. Lencina ahí que la desviaba. Ah, perdón, cuarta, no tercera, cuarta, bueno. Ahora sí vamos a estar atentos entonces. Porque queda mucho y son 2 faltas nomás las que separan a Asturiano del tiro libre directo en 13 metros. Verdún con el anticipo, perdía con el bloqueo. Ahora queda mal parado Asturiano. Bueno, llegaba, cruzaba toda la línea de la pelota y ahora bien parado el 12 Gutiérrez planteando mano a mano con Zoiza. Sacaba un disparo hermoso de zurda. Y bueno, hay minuto pedido por parte de Asturiano. Pasaje favorable ahora para Pacífico estos últimos 2 minutos. 5 clavados quedan, entramos en el último cuarto de esta primera etapa. Y bueno, me sumo yo también al minuto. Bueno, vuelve Pacífico al campo de juego, va a ser lo propio Asturiano, lo que siempre les digo, los condimentos, ¿no? Bueno, ¿ves? Era la tercera, se habían equivocado en la mesa, perfecto, qué bien que estoy. Era al revés, era la segunda para Pacífico, se equivocaban en la mesa, es la tercera falta. Bueno, un condimento lo saco de la ensalada. Iba a decir que en 4 faltas, 5 minutos, había que estar atento a eso y que un gol era poquito todavía, muy poco de ventaja con todo lo que falta. Pero bueno, una ensalada con pocos condimentos todavía. Testón buscaba con la Lencina, que buscaba arriba con la cabeza. Llegaba Schroeder, la pelota le llegaba a Verdún, se ensuciaba. Bueno, lateral para Asturiano, en fin. Y Marani ya la juega con Verdún. Verdún con Zoiza con Lencina. Y lo que les dije, el posteo en entre línea, todos los tiros. Bueno, se quejaba ahí Marani de una falta. No la vieron así los árbitros. Pacífico, bueno, haciendo lo que les decía que hace Asturiano con Testón. Ahora lo hace Pacífico con Valenti, pero Asturiano, sin embargo, aguantando la presión en mitad de cancha. Llegaba bien Marani ahí con el bloqueo. Recuperaba la pelota Lencina, viaja, le gritan a Zoiza. Bueno, ahora reiniciar. Zoiza reiniciaba con Marani, que tiraba una cucharita y rápido veía al árbitro que llamaba a la médica. Se agarra la cara a Marani, que solo parece haberse lesionado. Bueno, el pie parece haber sido, pero muchos gestos de dolor en Marani. Esperemos que no sea nada grave. Bueno, ya se paraba ahí Marani, que sale igual caminando con cierta dificultad. Vuelve a cambiar el cuarteto asturiano, Lavaqué, Lozano, De Blas, Benvenuto. Bueno, van a trabajar ahí con el pie de Marani. Y Pacífico que devolvía la pelota, gesto de fair play. Y Testón que ya buscaba con Lavaqué. Ahora sale la contra de Pacífico. Limpiaba uno, limpiaba dos, bien parado De Blas para recuperar. Y la pelota ahí ya la tiene el sureño. Le llegaba bien Papaleo de espalda. Sostené y quédate ahí, le dice Valvidares al sureño, no la quiera jugar. Bueno, ahora hay que pasar leña a la pelota. Gutiérrez proponía el mano a mano sobre De Blas. Bueno, parece haber tocado en él, es lateral para el Pacífico en 10 metros. Parado el árbitro señalizando ahí donde es el lateral. 3:54, casi 4 minutos lo que resta
aquí en Sideco, en el barrio de Lanús. Lo va a hacer Gutiérrez, el lateral, que ya jugó para Acosta. Y Acosta rebota con Gutiérrez. Gutiérrez rebotando con Acosta. Y Acosta, que ya vuelve a rebotar con Gutiérrez. Bueno, la dualidad ahí que va a estar todo el partido. Acosta jugando con el 11, con Papaleo, que ya lo vi, 2 tiros. Y me parece que va a plantear bastante mano a mano el 11, chiquitito de Pacífico, ya en ese control que lo vi. Bueno, me parece hay que tener cuidado con Papaleo y con el 7, con Ferrada, habilidosos de Pacífico. El chino buscando con Bembe, alta y larga, no llegaba Benvenuto, era buena igual la salida. Y ya sale Pacífico de la presión, bien, Lavaqué tirando la pata sobre Acosta. Papaleo posteando de último, Gutiérrez afuera. El posteo de Pelaya, que es quien recibe ahí, paso en línea de la pelota. El chino que trataba de llegar con la doble marca. Y recuperaba Lavaqué, que va por un lado, va a intentar con la zurda. Bueno, buena otra respuesta de Benítez. Esta sí la vieron, es córner. Andá y pedí, decía Valvidares, andá y pedí. Hay que llegar con los apoyos al posteo del sureño, que sin embargo buscaba el mano a mano, buscó de zurda, fue buena la respuesta de Valenti. Es córner para Asturiano. Lo jugaba Lozano, la pelota le queda, el rebote para De Blas, que inventaba un taco hermoso. Bueno, se ensuciaba ahí la pelota. El chino que se apuraba, buscaba con el sureño, ahora quedó mal parado Asturiano. Hay que pasar la línea de la pelota, hace todo el esfuerzo el sureño, que se tira al piso. Y no la toca ni el sureño ni Testón. Bueno, la respuesta empieza a impacientarse el Banco del Pacífico. 3-0-1 el tiempo que resta. Lavaqué bajándose la Lozano. Lozano que busca, buena. Otra respuesta de Valentino. El esfuerzo que hace el sureño por bajar todas las pelotas es terrible. Ahora se la bajaba Lozano jugando contra su ex club. Buscaba a Lozano, 2.54. Y Loza jugando para el Sure para el Benvenuto. ¡Oh! La preparaban ahí hermosa, igual que aquel partido contra Glorias. De Lozano, Lavaqué de una para Benvenuto. Benvenuto de primera al arco. Se desviaba esa pelota, es el 2-0. De Asturiano en 2.48. Bueno, yo no lo quería decir, pero era necesario un segundo gol para estirar la ventaja. Está bien que es muy poco y está bien que falta mucho. Pero bueno, terminar así el primer tiempo ayuda bastante y esperemos que si es a favor, terminar con más diferencia y no con un gol más cercano de Pacífico. Bueno, 2-0 y 2.33. De Blas sacando a la presión de Pacífico. Ahora quedó mal parado Asturiano. La tiene Ferrada, se juntaron los habilidosos, Ferrada y Papaleo. Ferrada jugando para Acosta, Acosta para Ferrada, va para adentro y va a salir para afuera. No, juega con Acosta de nuevo. Acosta con Papaleo, Papaleo que ingresa, juega con Pelaya, Pelaya con Ferrada, le propone la paralela, no está. Ferrada que ahora sí juega de taco para Pelaya, le ponía la mano en la cara, sí, la veían los jueces. Estaba al lado acá, el juez más cercano a nuestra banda. También un jugador que está acostumbrado a dejarse caer, el chino, pero bueno, sí, esta fue mano, la vimos. Llega a su tercer falta Pacífico, 2-0-1 por jugar. Muy linda la jugada preparada esa que tiene Asturiano para los córneres de los derechos. Bueno, Fimara, que ya juega con Pepo. Pepo que tiene que hacerse fuerte. Postea, trata de tirar la personal para girar. La pelota la tiene Ferrada, que pisa para un lado, sale para el otro. Habilidoso, ya se los dije. Y Ferrada jugando con Pelaya. Pelaya con Ferrada. Ferrada que le propone la cucharita al 11, si no me equivoco, Papaleo, y ya sale con un nuevo cambio de cuarteto Asturiano. Volvieron a ingresar Fiumara, Musto, Vega y Luján. Luján era el que no se dejaba amagar por el habilidoso Papaleo, que ya jugaba con Acosta y Acosta hacía lo propio con Ferrada. Bueno, lo que les decía, 1 minuto 26, está por terminar ya este primer tiempo. Esperemos que esta ventaja de 2 se mantenga antes del entretiempo o que se estire más, en el mejor de los casos. Pero antes que nada, que no se ponga un gol Pacífico. Pero lo mismo que digo siempre, todavía resta
un minuto de este tiempo y todo el segundo tiempo, 2 goles todavía, es una ventaja corta. Recupera ahí Acosta y ya sale Pacífico de la presión con Ferrada, que identifica su marca, lo identifica Fede y lo pisa para un lado, para el otro, la tira larga, Fede que no va a llegar, Ferrada que llega y sí, llega Fede al piso, lícito ese quite sobre el habilidoso Ferrada, va a pedirle disculpas por si quedó sentido, pero nada, todo lícito, todo pelota, lo de Fimara. Últimos 54 segundos de este primer tiempo aquí en Sideco. Ya se recupera Ferrada, que es quien va a ser ese lateral, canta la 1. Ferrada que la deja, Acosta bloquea, Pepo. Jugada que hacen muchos equipos de futsal, lateral en 10 metros. El que lo va a hacer deja la pelota, ingresa el zurdo o derecho, depende de dónde sea el lateral, para meterla a la olla, algún desvío. Bueno, 50 segundos finales, el enano que no se deja engañar, llega al piso, bueno, buena respuesta entre Testón y el enano, sale Fon, la pelota la levanta Pepo y trata de perderla lo más lejos posible de su arco, ya estaba Valenti atento y la pelota la tiene Ferrada, últimos 35 segundos de este primer tiempo, Ferrada que juega con Pelaya y la contra sale Asturiano, la tiene el enano que le llega a la marca, tranquilo, con paciencia, se la pisa a Fiumara, va a sumar esa falta, perfecto, le tira toda la experiencia encima el enano Luján a Pelaya que se gana el amarillo, llega a la cuarta, Pacífico, 26, últimos 26 segundos. Y Fiumara que va a hacer ese tiro de esquina, Fiumara con Pepo, bueno, no estaba atento, última posesión, va a ser para Sideco, últimos 20 segundos. La tiene Ferrada, proponiendo el mano a mano, saltea con Gutiérrez, Gutiérrez con el mano a mano sobre Fiumara. Gutiérrez que juega con Acosta. Acosta para Picardi, la mueve Pacífico, última posesión, últimos 4 segundos, la recupera Fede, va a sonar la chicharra, últimos 2 segundos, es para Asturiano, es el lateral. Va a ser para Asturiano el lateral. Bueno, lo que les dije, una buena ventaja para irse al entretiempo, es corta, pero es una buena ventaja. Y al final del primer tiempo aquí en Sideco, Asturiano 2, Pacífico 0, nos sumamos nosotros también al entretiempo.
Bueno, va a arrancar el segundo tiempo. Ya arrancó y la que ya jugó con De Blas. Aprovechábamos el entretiempo para comer algunos caramelitos. Me costó una banda. Algunos caramelitos. Che, qué advertencia me tira. De datos, no pasa nada. Voy de nuevo. Aprovechábamos para comer unos caramelitos, que es necesario. Y bueno, ya nos vamos metiendo en este segundo tiempo. Laburaba bien ahí Pacífico la jugada, que ya se quejaba de la decisión arbitral. El Chino planteando de mano a mano, llegaba Lozano, trababan entre los dos, le queda Lavaqué, y Lavaqué que buscaba, se caía al piso. Y canta la 1, Valenti, no tiene opción, y baja con el 3, con Pinto. Pinto con Gutiérrez de espalda, ahora canta Valviares, perfecta la presión de Lavaqué. No tenía Pinto opción segura. Decide perderla lejos. Y ya Blas que jugó para Lavaqué. Lavaqué que pisa, le llega la doble marca y gana igual el lateral. Bembe, Bembe, grita De Blas. Ahí le viene a Bembe, Bembe se la deja el Chino que busca. Bloqueaba Gutiérrez. Otra buena jugada, la del rebote ahí en el lateral para el zurdo. En este caso De Blas, que ya juega con Bembe, Bembe que busca directo arco. La pelota parecía pegar en la mano de Pelaya. No la vieron los árbitros y ya la bajan con el 15 con Benítez. Anticipaba bien Benvenuto, la pelota le queda al Sure, que sale para afuera, la pone hacia adentro. Buena respuesta de Valenti, estaba solo en el segundo palo. El Loza. Buscó arco, Sure, busque arco, Sure, busque arco. Lozano que se la dejaba de Blas. De Blas que en vez de patear pisaba para adentro. Se queja de eso seguramente el capitán Benvenuto, de que no buscó disparo. Y Benítez ya hizo el lateral. Busca con Pelaya que logra girar. Se queja de los brazos. Y bueno, Testón que ya la juega para el sureño que la baja. Sale bien Benítez. Y la presión de Asturiano ya en primera línea de la salida de Pacífico, tratando de evitar los salteos. Bueno, ahí unos errores en los cambios de marca hundían la presión de Asturiano, que ahora va a volver a salir igual. Llegaba la indicación del banco y sube la presión sobre la salida de Pacífico. Gutiérrez intentaba con esa balanza y la cucharita sacarse encima de Blas. Se le perdía por línea de lateral. Y el de Blas que ya juega para el sureño. El Sure con Bembe. Bembe que va a buscar perfecto lejos. Había quedado 2-2. Asturiano sin opción de pase de Benvenuto en la banda más cercana a la nuestra. Decide no tomar ningún tipo de riesgo y sacarla lejos. Buena respuesta de Testón ahora con los brazos arriba. Luchaban entre Pinto y Lavaqué, dejando la vida a ambos jugadores. Llegaba bien Lozano, se la queda sin embargo Benítez, queda mal parado Asturiano. Llega bien, le queda igual a Benítez que busca el tiro en 2 tiempos. Testón, que ahí sí se la queda. Bueno, tan solo un susto. Y Testón que se saca la contra. La tiene el sureño, busque arco, Sure. Ay, la pelota pasa por el segundo palo. Se quejaba Lozano que estaba solo, está bien igual, está bien sureño. Necesitamos el gol del Sure que le devuelva la confianza. Bueno, y ahora quedó mal parado Asturiano. Bien, haciendo el esfuerzo Lozano sobre el 20 que averiguamos, Castrelli. Así que no le vamos a decir más el 20. No sé si Castrelli o Castrelli, porque no entendí. Pero más cercano que decirle el 20 es Castrelli. Bueno, 17-12. El tiempo restante aquí en Sideco, en el barrio de Lanús. Ferrada que buscaba meterla al semicírculo defendido por Testón, ninguno entraba. Loza que pide perdón por no haber salido. Y Testón para Pepo que la baja. Trataba de dejársela al enano, no lo veía. Bueno, el tablero, se quejan todos los jugadores, tanto los asturianos como los de Pacífico, de que se había frenado el tablero.
Bien Lozano anticipando esa pelota con el pie a pie, tira un caño, la recibe Musto, Musto que trata de dejarla, anticipa el jugador del Pacífico, ahora quedó mal parado Asturiano a pasar esa línea de la pelota, la tiene Acosta, Acosta para Ferrada, Ferrada para Pelaya, buena la respuesta de Testón, ahí va a frenar el árbitro, que habla con Valvidares. Decime. Castrilli, muchísimas gracias a la que me corrigió. Castrilli, perfecto, Castrilli. Muchísimas gracias. Bueno, la amonestan a Pepo por el mal cambio. Se quejaban de eso entonces, no del tablero. Un mal cambio que no vi, pero acá me dicen que sí, que fue mal cambio. Así que la amarilla reglamentaria, creo que voló una amarilla en el Banco de Pacífico, tampoco llegué a ver bien. Bueno, nada, 16-36. Entonces marca el tablero, el córner para Pacífico. No veo quién lo hace, pero ya se la dejaban a Picardi, que la agarraba. Hermosa esa pelota y hermosa la respuesta de Testón, corriéndose al segundo palo. Es un córner más para Pacífico. Mejor en este pasaje del partido, le queda a Castrilli, Castrilli que busca, bloquea, Fiumara, la pelota pega en el techo. Y Ferrada va a ser ese lateral, Ferrada que juega una vez más con Castrilli. Castrilli con Picardi, Picardi que gira, la pisa para atrás y solo Fiumara. Ahora tiene que sacar la contra Asturiano, la TF Fede que juega para Fon. Fon que se pasaba, el pase de Fede era corto. Está Mati, no sé a qué Mati me preguntan, pero están los dos Mati en Asturiano, Benvenuto y Lencinas. Bueno, suma la primera falta Asturiano en este segundo tiempo de Luján sobre Castrilli. Luján, Musto, Fiumara y Fon, el cuarteto de Asturiano. Picardi, Castrilli, Acosta y Ferrada, el cuarteto de Pacífico. Ahí la tiene Castrilli, Castrilli con Ferrada, Ferrada con Acosta y Acosta va a buscar arco. No, buscaba con Castrilli, Castrilli con Picardi, le llegaba bien. Fede a la marca, pasa el lateral para Pacífico y se prepara ya un nuevo cambio de cuarteto. Sí, porque Pacífico está en su mejor momento en todo lo que fue este partido, todavía queda muchísimo, la ventaja es muy poca, 14-40, una eternidad. Recién arrancado el segundo tiempo aquí en Sideco y ya la tiene Ferrada. Ferrada que buscaba con Castrilli, le rebota, la recupera Picardi y de espalda le van a cometer falta entre Fiumara y Fon. Dos faltas en menos de un minuto, estas son las cosas que yo siempre remarco. Hay que estar atento a esos detalles. Llega la segunda, Asturiano, 15-29. Un buen pasaje de Pacífico que esperemos que no termine en gol. Tiene que tratar de evitar eso Asturiano y de volver a generar con su juego, estar lejos de su arco, presionar cerca de la valla de Valenti, como hizo a lo largo de todo el primer tiempo. Pero bueno, pasajes en los que hay que defender, pasajes en los que hay que proponer. De eso se trata este deporte que tanto nos gusta hacer. Ferrada que la mete, buena respuesta de Testón. Bueno, ven eso, el Fideo dándosela a Valenti y ahí tiene que salir Asturiano para presionar lejos de su arco. La pelota la tiene Ferrada, que va para un lado, para el otro, la pisa para Gutiérrez, propone, la tiene Gutiérrez, busca el arco, nada, sin peligro para el arco de Testón, pero bueno, lo que les digo, sin peligro en los disparos, pero sí con las posesiones para el arco de Testón. Bueno, ahora Asturiano tratando de proponer, Testón que busca con Lencinas, Acosta, perdón, atento, Gutiérrez para Ferrada, ahora quedó mal parado Asturiano, la tiene Ferrada, va para un lado, para el otro, patea, bloquean entre Lencinas y Verdún, no logra salir del asedio Asturiano, apoyando desde afuera, Fiumara, dale, que estamos bien, la tiene Acosta con Ferrada, el habilidoso de Glorias, que no sabe si sale para la izquierda, para la derecha, Ferrada para adentro, juega con Acosta, ahí sale Soiza y postea, Acosta, Ferrada, Castrilli, ahí sube la presión de Asturiano, perfecto, lejos de nuestro arco, la tiene Ferrada, para un lado, para el otro, va a buscar el disparo, buena respuesta en primer tiempo de Testón,
Bueno, y Picardi se pierde un gol solo abajo del arco. Y Testón aprovechando para ponerle paños fríos a este pasaje del partido. 14:39 restan, que es una eternidad. Pide el aliento de su gente Acosta. Y Testón, que juega con la encina, lo anticipa Acosta. Ahora queda una vez mal para Asturiano. Acosta, que juega con Ferrada. Es todo de Pacífico en este pasaje del partido. Ferrada con Castrilli. Castrilli y la paciencia para Ferrada. Ferrada proponiendo el mano a mano, para un lado y para el otro. Zoiza que lo marca, ahí tira la pata, sale Ferrada y la pelota pega en el palo. Bueno, es todo de Pacífico. Ferrada hace lo que quiere y hay un nuevo cambio de cuarteto. Y ahí está lo que les indicaba antes de empezar el partido: el doble posteo con Lavaqué y con Benvenuto, un pasador de Blas y un proponedor de manos a mano, Lozano. Cuando está asediado por el pasaje del partido, propone doble pivot de Blas, directo con el pivot, y hundir la presión de Pacífico. Planteo interesante el de Barbidares para este pasaje del partido, pero ahora hay que presionar. La pelota la tiene Acosta. Acosta jugando con Gutiérrez. Gutiérrez para adentro. Fue una vez más con el 4, con Acosta. Acosta con Gutiérrez, que recibe solo en la entrelínea, gira y rebota con Castrilli. Ahora se escucha desde el banco de Asturiano el sureño que no llega, la pelota la pone adentro, recupera Benvenuto. Hay dos jugadores de Asturiano por detrás de la pelota, está solo Benvenuto contra 3 de Pacífico, llega hasta línea de fondo. Bueno, perfecto lo que hizo Benvenuto, que se queja de que no tenía ningún posteo, gana un lateral habiendo recuperado en su propia área. Y lo va a hacer el chino que juega con el Sure que controla, orientado y bloquea el 13 de Picardi. Vuelve a proponer el doble posteo Asturiano, un riesgo, pero ahí recibe de Blas, y de Blas que engancha para adentro, se saca su marca de encima, de Blas que le llegan, va a buscar el disparo, bien, Pelaya desde atrás. Lo que les digo, es un riesgo proponerlo porque el 2-2 es una forma muy presionable de pararse en el campo, pero como les remarco también, un pasador como de Blas para intentar conectar con los pivots, con Lavaqué y con Benvenuto, y Lozano quizá para proponer más algún mano a mano que rompa esa primera línea de la presión. Y ahora quedó mal parado Asturiano, pero hace el esfuerzo Lavaqué por recuperar, la pierde lejos de su arco, reinicia la posesión Pacífico, se tiraba al piso Lozano, suma la tercera falta Asturiano. Bueno, lo que les digo, a tener paciencia, no cargarse de faltas, todavía queda muchísimo, 13-0-2. Y este pasaje del partido es todo de Pacífico, la pelota la tiene Gutiérrez que juega con Pinto con Benítez con Acosta, bueno, y Asturiano que decide dejar de presionar y hacerse firme en defender en su propio campo, para un lado y para el otro. Lozano que se tiraba al piso, bueno, arriesgando, hay que tener cuidado con las faltas. Llegaba bien de Blas a la marca de Gutiérrez, pedía a mano al banco de Pacífico. Y a defender estas pelotas. Le van a pedir la distancia al chino, sumaba los segundos, más de 5, pero bueno, rápido pilló la distancia Gutiérrez, Pillo. Lo van a mandar a su casa de Blas con la distancia, y ahí ya la tiene Pinto, la mueve Pacífico, llega bien, identificando el sureño sobre Benítez. Lo acompaña, le pone el cuerpo, perfecto, cuerpo sobre cuerpo. Eso necesitábamos, el aliento del banco, el empuje del que les hablaba en el primer tiempo. Fundamental ahora. Testón buscando con Benvenuto que se hace fuerte. Con el taco se la deja Lavaqué, no lo va a conectar, sale la contra de Pacífico, quedaba mal parado Asturiano. Y lo que les decía, el buen pasaje de Pacífico. Se finaliza con el gol. Es el 2-1 de Pacífico. Lo hizo el 15, si no me equivoco, Benítez, que ahora además va a tener todo el envión anímico para afrontar lo que resta de partido. Bueno, a Testón le sumamos la primera, los barrotes de metal y en los condimentos de los que les hablaba en el primer tiempo. Ahora
hay uno solo que favorece a Asturiano, que es el único gol de ventaja, muy poca ventaja. Porque después, 4 faltas. Bueno, quejándose de todo la gente de Pacífico. 11:59, lo que les decía, 4 faltas, son muchas faltas, queda muchísimo tiempo, 12 minutos. El envión anímico de Pacífico, por lo bien que están afrontando este pasaje del partido. Bueno, Pelaya, que se ensuciaba con Benvenuto, lo llama el árbitro a los dos. Benvenuto que pregunta por qué a él. Bueno, tranquilidad a sacar adelante este pasaje del partido tan solo con futsal, que Asturiano lo sabe hacer muy bien, pero como les dije, estos primeros 8 minutos fueron todo de Pacífico y pudo encontrar el empate. Probablemente rápidamente encuentre, perdón, el primer gol probablemente encuentre rápido el empate. Sin falta le queda al sureño. Buena respuesta de Valenti. Bueno, hay que estar atento ahí con la falta porque empieza a acumular Asturiano. Llega bien Lavaqué, ganando atrás. Lavaqué que la sigue, va a llegar a línea de fondo, busca el disparo. Bueno, sin peligro. Bien Sureño, que está buscando arco con todas sus fuerzas. La gente de Pacífico, que mucha ha llegado aquí a Sideco. Busca con el 8 con Pelaya, la deja pasar Benvenuto, la pelota la tiene Testón. 11:30 y Testón que juega con el sureño que buscaba con Benvenuto, quedó mal parado ahora Asturiano y sin falta, por favor, sin falta le queda Benítez, Testón con una mano el rebote de Blas. Gutiérrez que nos hace un favor, Testón apurando, no entendemos por qué. Sureño sin falta, perfecto, Sureño hace todo el esfuerzo. El sureño haciendo todo el esfuerzo sin falta por ganar esa pelota. 11:012 y es todo de Pacífico. Bueno, se va a venir el empate de Pacífico, si no es en esta. Buena respuesta de Testón, queda el rebote. Bien Benvenuto sin falta. Sure en el piso, lo levanta ya rápido el juez. Se va realizando de a poco el cambio de cuarteto en Asturiano, que todavía tiene tan solo la ventaja del gol, que es uno solo, muy poca. Y como les digo, ya el empate de Pacífico es algo que se debe venir. 4 faltas Asturiano, ese también es un condimento en contra. Bloquea Lenz el disparo de Pelaya. 10:59 y nada, como les digo, tan solo resta esperar el empate de Pacífico, que maneja todos los tiempos de este partido. La pelota la tiene Ferrada. Ferrada proponiendo sobre Verdún que lo defiende. Un jugador aferrado en la defensa, Juanchi. La pelota la vuelve a Ferrada, que le van a dar todas las pelotas para que proponga el mano a mano. Se le escapa, perfecto, Juanchi. Todo un tiempista a la hora de defender. Y ya la posesión de Pacífico. Ahí tiene que subir la presión de Asturiano y sin falta, por favor. La pelota la tiene Ferrada, le van a comer la espalda, no seguía ni uno ni dos, salía bien Testón, no la tocaban ni Testón ni Pinto, y bueno, hay minutos pedidos por Asturiano, necesario. Un gol ahora, es un balde de agua fría, un gol nuestro ahora. Bien pedido el minuto. Me parece que está bien pedido el minuto porque yo estoy esperando el empate ya de Pacífico. Aflojo Testa. Es todo eso. Bueno, termina el minuto. Gol de Pacífico, se toma todo su tiempo Alvidares, como siempre. Para los minutos 10:23. Marca el tablero aquí en Sideco. Bueno, creo que no hay mucho más para remarcar. Creo que ya lo hice varias veces. Todos estos 10 minutos fueron de Pacífico.
Testón que buscaba con Lencina en el posteo, no lo podía hacer efectivo, y ahí ya la tiene Ferrada sobre Verdún. Ahí tiene que subir la presión Asturiano, perfecto. Llega el enano sobre Castrilli, la pelota le llega a Ferrada, Castrilli lo acompaña, el enano perfecto, haciendo el esfuerzo. 10 minutos clavados van a restar aquí en Lanús. Testón con Lencina, Lencina que baja y reinicia con Verdún, Verdún con Benvenuto. Benvenuto que buscaba con Verdún, parecía mano. Hasta ahí quedaba la queja de Asturiano y ya la bajaba Valenti con el 4 Acosta. Ferrada una vez más con Acosta y Ferrada que busca a Testón, atento, sale perfecta la respuesta de Testón. Ay, Dios mío, la pelota pegó en el palo de atrás. Por eso la agarraba Testón, que ya jugaba con Lencina, que parece haber caído mal ahí. 4 faltas Asturiano, ninguna tiene Pacífico. ¿Pusiste el gol? ¿Pacífico? Impecable. Bueno, vuelve a cambiar de cuarteto Valvidares a la cancha Fiumara, Vega, Luján y se queda Lencinas. Y Acosta que ya jugó para Ferrada. Todas las posiciones de Pacífico pasan por Ferrada. Perfecto, jugaba con su cuerpo Fon para que la pelota se pierda por línea de fondo. 9 minutos 17. Y Testón que va a buscar con Lencinas una vez más. Y que lleguen los jugadores con los cortes. Testón para Lencina, Lencina de cabeza. La pelota se la encuentra a Picardi. Fede que le llega bien de atrás. Fede que propone mano a mano. Tira un caño, va para un lado, para el otro. Sigue para afuera. La pelota la tocaba, se queja de un full. Tiene que volver sin falta, por favor. Lencina, perfecto. Con 1 y con 2. Testón que puede, perfecto. Lencina, por favor. Ahora sin full. No podemos hacer ni un full más. Testón que buscaba en el córner con Lencina. Que realiza el cambio. Sale Mati Lencinas. Ingresa Alejo Musto, Pepo. Y Ferrada que ya la tiene. Ferrada que juega con la Costa, la recupera Pepo. Pepo que no tiene apoyo. Va a buscar arco directo. Buena respuesta de Valenti. Bueno. Esa es la presión que tiene que proponer el Asturiano. Ahí, sobre la salida de Pacífico y tratar de evitar que le llegue a Ferrada. O de eso, de que conecte Picardi, que va para un lado, para el otro, sobre Fon. Va a buscar arco. Buena respuesta de Testón. Bien. Y empieza a sufrir ya. 8-20. Fon que salteaba con Fede. Fede que busca con Pepo. Recupera a Costa, pero recupera a Fon, que se lamenta, no le quedaba. Y Acosta que ya apura el lateral con Castrilli. Castrilli que va a jugar con Ferrada. No, propone para el 13 Picardi. Jugaba bien una vez más con el cuerpo Fon. Y Testón que se la baja al enano. El enano que se saca a 2 hombres de encima y juega para Fede. Fede que buscaba la paralela. Bueno el intento con su menos hábil. Y el lateral va a ser ahí, un poquito más adelante, de mitad de cancha para Pacífico. Lo hizo Ferrada, que todas las posesiones pasan por plantear el mano a mano de Ferrada. Y ahí Ferrada con el mano a mano sobre Fede. Le pone el cuerpo. Y llega a la quinta entonces Asturiano. Bueno, 7:45, muchísimo tiempo. Bueno, Asturiano que llega a la quinta, como les mencionaba. Y queda muchísimo tiempo, 8 minutos. Y se va a venir el empate de Pacífico. Fon salva sobre la línea, salva al enano. A defender más que nunca. A no tirar la pata, menos que nunca. Se la dejan a Castrilli. Castrilli que va a jugar con Acosta y ahí le llega el enano. Acosta y el enano. Saltean para Gutiérrez. Gutiérrez que busca, le rebota la pelota, se traba, la deja Pepo, lateral para Asturiano, 7:17. El tiempo aquí en Sideco. Y bueno, los muchachos tienen ganas de que suframos. Y bueno, vamos a sufrir, si es lo que hay que hacer. El enano que buscaba con Pepo, lejos esa pelota. Sigue siendo todo de Pacífico, 13 minutos ya han pasado de este primer tiempo y es todo de Pacífico. Ahí le proponen el mano a mano a Fede, la recibe Castrilli, Castrilli que va hacia el medio. Y sí, Asturiano que llega
a la sexta falta. Bueno, vamos Testón. Vamos Testón. Va Castrilli. Vamos Testón. Va Castrilli. Testón. Vamos Testón. Ahí va Castrilli. La pelota le pasa por abajo a Testón. Y lo que veníamos diciendo, todo era de Pacífico en este segundo tiempo. Se encuentra con el empate. Ahora el resultado a su favor. Asturiano en quinta falta. Benvenuto para Lozano, giraba perfecto. La recuperaba Benítez. Y ya juega Acosta sobre el 12 Gutiérrez. No sé si cobró full o lateral. Bueno, cobró lateral, nos perdonó la vida. El árbitro nos perdonó la vida porque era clara la falta del chino de Blas sobre Gutiérrez. Y ahí presiona Asturiano sobre la salida del Pacífico, sin tirar la pata, por favor, sin cometer falta, perfecto. La pelota ya la tiene Testón. Testón que busca con el Sure que la baja y reinicia con Bembe. Bembe con el chino, la mueve Asturiano, el chino para un lado, para el otro, va para el medio, sale hacia atrás y la vuelve a jugar con Bembe. Bembe con el Sure que postea, la mete hacia adentro, la tiene de Blas que buscaba, le llega bien a Costa, la pelota a Lozano, sin full por favor, gira perfecto el jugador de Pacífico que llega hasta línea de fondo, busca el disparo, buena la respuesta de Testón, eso necesitamos, Testa, 6:05 para el final, en quinta falta Asturiano, queda muchísimo, lo que dijimos que empujaba, bueno, Pacífico tiene a todo su banco y a dos tribunas llenas aquí en Sideco, lo pueden escuchar ustedes, lo difícil que se me hace hablar y que se me escuche. Llegaba el Sure, recuperaba y ahora queda mal parado Pacífico, la tiene el sureño que busca para un lado, para el otro, la baja, ¡el ¡gol! ¡Pone el tenedor de Blas! La pelota la luchaba, la vaqué, le queda al chino y ese es el gol que necesitábamos. Ahora necesito el empuje de afuera y ahora necesito el empuje de la tribuna. 5:50 por jugar, es una eternidad y Asturiano en quinta, pero 3-2 ahora el resultado. Sí Sureño, sí de Blas, vamos ahora Asturiano. Ese es el gol que necesitábamos, pero va a seguir siendo todo de Pacífico. La tiene Ferrada, proponiendo el mano a mano, siempre. Lencina lo espera. Ahí la tiene Acosta, Asturiano esperando en su campo. La tiene Ferrada, proponiendo el mano a mano sobre Lencina. Va para un lado, para el otro. Le llega hasta línea de fondo, la va a meter hacia adentro. Bien, Benvenuto sobre la línea. Ahí tiene que salir Asturiano. Y sin full Marani, por favor, que está de espalda. Perfecto, la tiene Valenti. Valenti que busca, anticipa Lencina. Le queda Marani para el Sure. El Sure que se iba solo y le cobran la falta. Se iba solo el sureño. Ya es la segunda vez que los árbitros no dan ley de ventaja. Antes fue en una falta de Asturiano, ahora es una falta de Pacífico. Que llega a la primera, sabe que tiene muchísimas faltas para cometer. 5:18
el tiempo que resta aquí en Sideco, en el barrio de Lanús. Y lo que les decía, el empuje de la gente de Pacífico se hizo sentir en este segundo tiempo. El sureño, que buscar con la desvía de taco Lencinas. Si hace ese gol Lencinas me vuelvo loco. Bueno, ahora quedó mal para Asturiano, perfecto, identifica a Lencina y sin falta ahí, la tiene el 8 Pelaya. Pelaya sobre el capitán, sobre Benvenuto. La tiene Ferrada, el habilidoso de Pacífico. Ferrada y la pelota, proponiendo para un lado, para el otro. La pone para el 8, de media vuelta, patea. Tocaban Lencina, hacía el esfuerzo Testón. 4.56, 4.55 y Testón buscando con el sureño, que hace todo lo posible para bajarla. Se cae, le pide ayuda a Ferrada para levantarse. Y Ferrada que la juega, perfecto. La pelota le va a quedar a Testón. Testón que agarra y puede jugar con el Sure. Testón buscando el sureño que la baja, no va a llegar. No va a llegar ahí Marani. Pero bueno, 4.40 el tiempo aquí en Sideco. La pelota la tiene Benítez. Las posesiones siguen siendo de Pacífico. Bien, Lencina llegando sobre Benítez y sin falta. Y ella la tiene a Costa y Ferrada. Todas las jugadas de Pacífico pasan por los pies de Ferrada. Llegaba bien Lencina. Que es normal igual al tener un jugador así tan habilidoso que hunde tan fácil las líneas de presión del equipo rival. Es normal buscarlo. Y ahí llegaba hasta línea de fondo Pelaya, lo acompañaba en Benvenuto, la pelota se le iba afuera. Vamos ustedes, vamos los 8 afuera, necesitamos del empuje de ustedes para sus compañeros. 4 minutos 10. Asturiano en quinta falta, no nos olvidemos de ese detalle, por favor. Vino el empate de Pacífico por una sexta falta. La tiene Testón. Testón que busca con Bembe. Bembe que hace el intento, no puede. Y la pelota se pierde lejos del arco de Asturiano. Ya la jugó a Costa con Valenti para Ferrada. Sobre la marca de Verdún, que va a empezar a retroceder, cierra perfecto Benvenuto, juega con Pelaya a la paralela para Ferrada, lo acompaña Verdún, se le escapa a Ferrada. No lo saques nunca, Juanchi, Mati, por favor. Si está Ferrada, que esté Verdún. Si está Ferrada, que esté Verdún, por favor. Y Juanchi haciendo el lateral. Juanchi para Testón. 3.40 el tiempo aquí en Sideco. Testón buscando para Fon. Recién ingresado, empieza la rotación. En los cuartetos, o no, solo Fon ingresó. Fon con Marani, Verdún y Lencinas. Que Lencinas, perfecto. Marcando a Pelaya de posteo. Y Testón con Juanchi. Juanchi, lejos, por favor. Juanchi, lejos, que está de espalda, por favor. Juanchi, que busca hacerla rebotar, la hace rebotar, perfecto, Juanchi. La pelota rebotaba en Gutiérrez. 3.19, yo no tenía ganas de sufrir hoy. Juanchi que se la deja a Lencina, no hay distancia en Pelaya, que bloqueaba ese intento de Lencina. Ahora sí la pide Juanchi, perfecto, la distancia la tiene que pedir para la gente, el jugador que va a hacer la pelota para sea lateral, el córner, lo que sea, la tiene que pedir el jugador que va a ser el encargado de sacar esa pelota. En este caso Juanchi era quien tenía que pedir la distancia, y Castrilli que ya juega con Acosta, y Acosta con Gutiérrez. Ferrada ya no se encuentra en este cuarteto, pero bueno, tiene jugadores también habilidosos. Pacífico, Gutiérrez con Castrilli que recibe de zurda, propone sobre Fon, engancha hacia el medio, propone, se hace lugar para salir con las dos piernas y juega para Acosta. Acosta lo marca Verdún, vaya a la línea de fondo, amaga el disparo, le queda Castrilli para Gutiérrez, la mueve Pacífico, Asturiano defendiendo en su campo sobre la marca de Marani que le indica, va hacia afuera, le pone el cuerpo, perfecto Marani, 2 minutos 41, lo va a hacer Acosta, defienda, Asturiano defienda, Acosta y Castrilli y Gutiérrez sobre Verdún. Vamos Juanchi, por favor. Juanchi sin poner la pata, sale Marani, la pelota le va a quedar a Valenti que no lograba con Castrilli. Y 2 minutos 27. Recordamos el partido a reloj parado. Juanchi y el lateral. Juanchi y la pelota a Testón. Testón que va a buscar el posteo. Ni Fon ni el enano, pero peñaba a Castrilli y va a haber un tiro de esquina para Asturiano. A trabajar esta, 2 minutos 21. Fon
Bembe que tiene que finalizar, buscaba de zurda, recupera Pacífico, se la hace Fon y Bembe y el enano que se la juega a Mati que busca, llegaba Pelaya, si no me equivoco, Pelaya no Acosta, la pelota pasaba cerquita del travesaño del arco defendido por Valenti, 2 minutos 10, no pasa el tiempo para nosotros aquí en Sideco, y Fon que busca con Bembe con la derecha, se la regala a Valenti, que ya la baja con Acosta. Y Acosta que juega para Gutiérrez, esperando ya en su campo asturiano. Lo que resta de partido es huevo y huevo. Bueno, la pone adentro, bueno, se la encuentra Juanchi. Juanchi vas a tener que hacer todo lo posible para llevártela lejos. Perfecto el esfuerzo de Juanchi, perfecto. Dios mío, cómo sufre cada vez que hay un mano a mano. La tiene Fon que se tira al piso. Nada, no ven nada los árbitros. Le queda Juanchi que busca el arco. Bueno, nos vuelven a perdonar la vida los árbitros. Para mí era falta esta también, igual que la del chino. Nos vuelven a perdonar la vida los árbitros. 6 minutos pedido por parte de Pacífico. Nos sumamos. No estábamos para esto nosotros hoy. No estábamos para esto nosotros hoy. Es innecesario. No se puede. Bueno, termina el minuto. Último minuto 40 aquí en Sideco. Solo resta sufrir. Y vuelve a ingresar Ferrada y todas las posiciones de Pacífico. Ferrada y Castrelli para nadie, que se vaya. Bien, Testón. Minuto 28. Solo resta sufrir. Testón para Marani. Cuarteto sin pivot, con 2 últimos jugadores. Lencina haciendo esa doble función de pivot. Bueno, Pacífico que va con arquero jugador. La recupera Marani. El arquero no la podía tocar. No la puede tocar. El arquero que no la puede tocar porque había hecho el saque de arco e ingresaba el arquero jugador. Bueno, error garrafal de los árbitros. Antes que el arquero, se lo reclama Bembe, no podía. Bueno, minuto 11. Lencina con Fon con el enano, lejos enano por favor, perfecta la paralela. Bueno, minuto 06 y Pacífico que va a venir con arquero jugador. Minuto 06, solo resta sufrir. Tiene azul el arquero, no la puede usar porque es la misma camiseta que los jugadores de Asturiano. Bueno, otro error garrafal de los árbitros, que nada, simplemente son detalles. Defienda Asturiano, por favor, y sin full. Últimos 50 segundos, solo resta sufrir. Pacífico y la pelota. Bien Testón, 38 segundos. Castrelli, respondía a Lencinas. Sale Fon, sin full por favor. Acosta, Fon, perfecto. Últimos 26 segundos. Últimos 26 segundos. Bueno, Asturiano que tiene que dejar de quejarse por la camiseta del arquero jugador de Pacífico y tiene que concentrarse en defender el 5-4 en estos últimos 26 segundos que le restan al partido. Defienda Asturiano, por favor. Intensidad Asturiano. Le queda Costa. Bueno,
esto va a ser gol de Pacífico. ¡Bien, Juanchi! ¡Bien, Juanchi! Últimos 11 segundos, por favor, Asturiano. Sin full Asturiano, por favor. 6 segundos, 5. La pelota le queda aferrada al habilidoso que va a buscar. Y va a haber final, va a haber final, va a haber final. Va a haber final aquí en Sideco, últimos 2 segundos. Y al final aquí en Sideco. Me hicieron sufrir, pero es victoria de Asturiano. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión. Hemos visto un gran partido de futsal aquí en el barrio de Lanús, en Sideco. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión. Nosotros nos despedimos y nos veremos el fin de semana que viene